maybe he'll explain why there are heartaches, why there are tears, and what to do to stop feeling blue when love disappears. First there are kisses, then there are sighs, and then before you know where you are, you're saying goodbye. Don't want no more of the crying game. I don't want no more of the crying game. Don't want no more of the crying game. Don't want no more of the crying game. El 1 de enero, a las 8 como estaba previsto, el grupo Guayana Francesa, representando a Radio Odisea y Tecnovisión, iniciaba su viaje de 11.200 kilómetros que lo llevaría hasta su objetivo en el extremo norte de Sudamérica, la Guayana Francesa. Después de realizar los trámites de migraciones y aduana, el grupo de Radio Odisea ingresaría al estado de Paraná, en el Brasil, cerca del mediodía. Al río Paraná lo cruzamos al sur de sus afluentes, el Paranaíba y el Río Grande,
en la ciudad de Presidente Epitácio, en el estado de San Pablo, entrando posteriormente al estado de Mato Grosso do Sul. Y en la localidad de Río Verde de Mato Grosso, Se Te Quedas, nos deleitó con la belleza apacible de sus 7 pequeños saltos. Mato Grosso, nombre con reminiscencias de las grandes selvas que el hombre se encargó de aniquilar en aras del progreso. Los garimpos es el nombre que reciben las minas de oro, que pueden ser de origen estatal o privado, y siempre despiertan la ambición de muchos con el afán de hacerse ricos del día a la noche. El Pantanal de Mato Grosso, ubicado en el centro-oeste del Brasil, linda con Bolivia y Paraguay, cubriendo una superficie de 230.000 kilómetros cuadrados. El Pantanal presenta climas con estaciones de secas y lluvias que anegran grandes extensiones, las que al bajar las aguas dejan al descubierto tierras fértiles y ricas en fosfatos y sales producto de los peces que mueren durante la época de seca. La actividad más importante aquí es la ganadería. En el Pantanal proliferan yacarés, aves de variadas especies, carpinchos y peces. Mediante la ruta terrada transpantaneira, se llega a la localidad de Pixaim, en donde el río Novo nos permite apreciar animales y aves de una belleza singular. En Portobello, la visita al Museo Ferroviario nos hace conocer algo de la historia del famoso tren Madeira-Mamoré, construido por el ingeniero norteamericano George Earl Church en 1872, pero que nunca llegó a funcionar, ya que la selva cubría con mayor rapidez lo que el hombre se empecinaba en construir. En 1981 se intentó sin éxito reactivar el proyecto. Ahora, las locomotoras y vagones solo sirven de adorno en la estación de tren Madeira-Mamoré. Portobello nos muestra su dinamismo económico, ya que es ruta obligada de viajeros de Bolivia y Perú para transitar el sistema fluvial amazónico para salir al Océano Atlántico. En un atardecer, la expedición embarcaría rumbo a Manaos, navegando el río Madeira en una balsa con 100 metros de eslora y que desplazaba más de 1000 toneladas.
Durante el trayecto veríamos ejemplares arbóreos de hasta 50 metros de altura, pero sin embargo, el río Madeira tiene poca pesca en comparación con el Amazonas. Con dos motores diésel de 320 HP, la balsa se desplazaba a 15 nudos y el viaje de 1071 kilómetros por el río Madeira nos llevaría casi 3 días de navegación, durante los cuales pudimos apreciar además las lanchas de los garimpeiros, las barcazas que buscaban oro en el río Madeira, lavando la arena del fondo para obtener el preciado metal. Otro grupo de argentinos, la expedición Transamérica, viajaba en la misma balsa. Su destino era originalmente San Diego, California, pero no alcanzarían a cruzar el Canal de Panamá por falta de tiempo. Nuestro conductor, Rodolfo Jacob, también se dio el lujo de navegar la balsa durante el trayecto del río Madeira. Como un recuerdo de nuestro encuentro, aquí le entregamos, hacemos un regalito de un producto de nuestra ciudad, de la Gloria. Bueno, muchas gracias. De una camiseta que yo no sé si la quieren, la usan, si no la tiran. Bueno, ya la estoy usando. Y el banderín de nuestro pueblo. Qué grande. ¿No es cierto? Y con la dedicatoria atrás que dice el grupo Guayana al Transamérica. Oscar Jacob, el jefe, Rodolfo Jacob, Livingston, Jorge Machón, Cucú, Rosamel Gómez, el medio amigo, Ramón Salinas, el chef, y Benítez Chapo, el escriba. Navegando por el río Madeira, Brasil, enero del 94. Qué grande, igual señor. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros no tenemos gran cosa para retribuirles, pero esperemos que este viaje sea el principio de una gran amistad y nos encontremos en otras expediciones en otras partes del mundo. Nova Olinda, una de las ciudades fundadas por misioneros en la mitad del siglo XIX, cruzamos al amanecer del tercer día.
Las canoas hechas de troncos ahuecados es la forma natural de movilizarse de los caboclos, el nativo de la zona del río Amazonas. Y por supuesto también del río Madeira, que era este tramo de navegación en donde arribaríamos al tercer día de navegación hacia Manaos. Y mientras nos acercábamos, también aumentaba la navegación fluvial, como en el caso de estos barcos de pasajeros y este barco de ultramar, ya próximo a Manaos en el amanecer del tercer día de navegación. Los habitantes ribereños obtienen su alimento desde el río. También allí se transportan, también allí hacen sus necesidades, lavan su ropa. En fin, viven por y para el río. Al llegar a Manaos nos sorprendió un fenómeno de naturaleza, la conjunción de los ríos Solimoes con aguas marrones y el río Negro con aguas oscuras. Durante casi 6 kilómetros ambos ríos fluyen paralelos sin mezclar sus aguas. Esto es debido a la distinta composición química y a la diversa densidad de sus aguas. Aquí los caminos se bifurcarían de la expedición Transamérica y el grupo Guayana Francesa. Administrado por los sacerdotes salesianos, el Museo del Indio permite conocer todas y cada una de las costumbres de las distintas tribus que habitan la región amazónica, del río Negro, del río Solimoes, del río Amazonas, sus implementos de caza, sus implementos de pesca, sus costumbres en general, sus tejidos y los animales que conforman el hábitat del Amazonas. Obra del ingeniero José Antonio Fernández, el Teatro Amazonas, finalizado en 1896, es una de las bellezas arquitectónicas más importante y fiel exponente de la época de oro de la borracha, el caucho. Construido con hierros forjados de Inglaterra, tapices, sillones y muebles al estilo Luis XV de Francia, mármoles y columnas de Carrara y cristales de Venecia, todo fue íntegramente construido en Europa y armado en Manaos. Sus magníficas pinturas pertenecen al pintor Domenico de Ángeles. Y cabe consignar que el único material local utilizado fueron las maderas de los pisos. Con capacidad para 700 personas, tiene una acústica perfecta y por él han transitado los más altos exponentes del canto, la ópera, el ballet y el teatro.
La ciudad de Manaos era el fiel reflejo de la vía europea durante la época del caucho y también durante la fiebre de oro. Y así también son el estilo de sus construcciones. Recientemente y desde 1967, Manaos es zona franca. El puerto es una inmensa ciudad fluvial en donde confluye el tráfico de toda la región amazónica. Un lugar turístico por excelencia, la playa de Ponta Negra, en el río Negro. El zoológico de Manaos está a cargo del CIGS, Centro de Instrucción de Guerra en la Selva, y posee gran variedad de animales muy bien cuidados, como por ejemplo estos ejemplares de boa constrictor, tortugas, papagayos, distintas variedades de animales selváticos, monos, onza negra, onza pintada, Esta es una pequeña boa constrictor, existiendo ejemplares que llegan a medir hasta 4 metros de longitud. Uno de los animales más exóticos que pueblan el río Amazonas es este mamífero conocido como pez buey. Este mamífero llega a pesar hasta 500 kilos. Las variedades de plantas del INPA y su jardín botánico son muy amplias. About the crying game, I've had my share of the crying game. First there are kisses, then there are sighs, and then before you know where you are, you're saying goodbye. One day soon I'm gonna. Dentro del Museo del INPA veríamos distintos insectos y también podríamos apreciar la hoja más grande del mundo, una hoja latifoliada de 2 metros de diámetro. Why there are
pez buey con uno de sus pichones. La balsa que nos transportaría desde Manaos hacia Belén, en un trayecto de 1.545 kilómetros, tenía un remolcador muy antiguo y con un solo motor. You're saying goodbye. Don't want no more of the crying game. Don't want no more. En esta zona próxima al Ecuador era común que durante el día pudiéramos presenciar 2, 3 y hasta 4 tormentas. Y precisamente en una de ellas, el piloto en una noche perdió el rumbo y, cosa paradójica, encallamos en el río más caudaloso del mundo. Nuestra balsa, posada sobre un banco de arena, necesitó 48 horas para ser sacada. Los pobladores ribereños se acercaban a nuestra balsa pidiendo comida. Y no aceptaban dinero, porque allí en la selva no hay donde gastarlo. Lluvias torrenciales que duraban media hora y después un sol agobiante volvía a salir. El único medio de transporte posible, las balsas, los barcos, las canoas. Y como este pequeño barco de pasajeros que nos habría de llevar hasta Belén. En donde los pasajeros pasan 36 y 48 horas durmiendo y comiendo en las balsas y en los barcos. Belén, que apareció de pronto en el horizonte, con una población de casi 2 millones de habitantes, es la salida al mar de todo el sistema amazónico. La iglesia Nuestra Señora de Nazaret deslumbra por la riqueza de sus ornamentos
enorme. Desde el aeropuerto de Belém nos embarcaríamos hacia la Guayana Francesa, en donde arribamos a Rochambeau cerca de las 10 de la noche. La Place Léopold Eder, también conocida anteriormente como Plaza de Armas, y al lado de ella la Plaza de las Palmeras. Casa Temir, o el Bar de las Palmeras, sitio obligado de encuentro de personalidades importantes y turistas. La sobria Catedral de Cayena. La Guayana Francesa es un pequeño país que tiene una superficie de 91.000 kilómetros cuadrados y una población de 120.000 habitantes. Su idioma oficial es el francés y su moneda el franco. Guayana Francesa fue descubierta por Vicente Pinzón en 1500 y los primeros asentamientos franceses comienzan en 1604. La antigua prefectura de Cayena y su hermosa fuente de agua. El fuerte Seperú resguarda la entrada al puerto de Cayena. Un grupo de la Iglesia Asamblea de Dios manifestando su religión en una plaza pública. La plaza cerca del mercado de verduras y cerca también del mercado de peces. Las construcciones antiguas tienen 2 y hasta 3 pisos. La zona de playas que bordea Cayena no es apta para bañarse. Las playas están un poco más alejadas de su capital. El carnaval y una de sus manifestaciones culturales más importantes, en donde participa activamente toda la población.
documental nos contaba algo de la historia de la Guayana Francesa y también de sus exóticos animales y de los miles de mariposas allí existentes. Desde Cayena partimos hacia Kourou, hacia el Centro Espacial Guyanés. Este centro, que abarca 900 kilómetros cuadrados, es el puerto espacial europeo, donde se llevan a cabo las pruebas y experimentos espaciales. Allí trabajan 1.200 personas, entre técnicos y administrativos. El Centro Espacial Guyanés, fundado en 1960 en la localidad de Kourou, da a la Guayana Francesa un gran impulso económico. Visitamos su museo espacial y allí vimos las maquetas de los cohetes lanzados al espacio. En este caso, el Ariane 4. Y este, el Ariane 5 y su cohete espacial. El Ariane 5 lleva al espacio el proyecto Hermes, que es un transbordador espacial europeo. Después de recorrer el Museo del Espacio y conocer algunos de los secretos que allí existen, para los que no estamos en la parte del espacio precisamente, tuvimos la oportunidad de presenciar un lanzamiento al espacio. Tuvimos la oportunidad de presenciar el vuelo número 63 de un Ariane 4 que llevaría 2 satélites al espacio terrestre. Fuimos invitados por el jefe de prensa, Jean-Philippe Sebus, a presenciar el lanzamiento de día, uno de los pocos que se efectúan con luz diurna en el vuelo número 63. Le composite chargé était transféré vers la zone avant et hissé avec un luxe de précaution jusqu'à la plateforme supérieure de la tour ombilicale. 3, 2, 1, top.
Al presenciar este lanzamiento, el grupo Guayana Francesa había cumplido uno de sus primeros objetivos. Estamos en este momento en el escritorio del señor Jean-Philippe Sebus, de la Oficina de los Servicios de Prensa del Centro Espacial de la Guayana Francesa. Monsieur Jean-Philippe Sebus, au nom de Radio Odisea et de Technovision de Jardín América Misiones, nous voulons vous remercier par l'attention que nous avez faite de nous accueillir ici au Centre Spatial de la Guyane. Je vous remercie beaucoup et c'est un plaisir pour le Centre Spatial de recevoir une équipe de télévision d'un pays très proche mais si lointain. Donc c'est avec plaisir. Nous voulons vous laisser un petit souvenir, monsieur. C'est du thé fait chez nous. Et aussi un petit de notre municipalité. Misiones. Muchas gracias. En este momento nosotros estuvimos acá dándole gracias al señor Jean-Philippe en nombre de Radio Odisea y de Tecnovisión de Jardín América por la buena recepción que él nos hizo en el Centro Espacial de la Guayana Francesa. Le hemos hecho entrega del té producido en Jardín América, unos banderines, y él fue muy amable de retribuirnos con una atención también de la parte de él. Monsieur Philippe, gracias, merci, de parte de todo el grupo de periodistas de la radio y de la televisión de Jardín América. Con mucho gusto. Por haber colaborado con nosotros, pudimos estar presentes. Gracias, merci. Voilà, tout est olvidable. No, ya. On va pas oublier ça. Louis, je voudrais vous dire que vous êtes la première équipe de télévision et de journalistes que je reçois qui arrive sur le Centre Spatial Guyanais. Donc c'est un grand honneur qu'on puisse recevoir une équipe d'Argentine au Centre Spatial Guyanais. El señor Felipe le está explicando al señor Jacob, propietario de Tecnovisión y de Radio Odisea, que es el primer equipo de la República Argentina presente acá a Kourou, en la Guayana Francesa, lo cual para él es una satisfacción. Merci. Voilà. El territorio de la Guayana Francesa forma parte de la selva amazónica y está cubierto de ríos y arroyos con nombres tan sugestivos como el Maroní, l'Oyapoc, el Maná, el Aproach, el Sinamari que estamos viendo, el Curú. La iglesia San José en Iracubo fue fundada entre 1887 y 1893. Anteriormente su nombre era Iglesia de Santa Rosa de Lima. Y los frescos que apreciamos en esta iglesia resultan una atracción muy importante y fueron pintados por un preso de nombre Iguet. Después de Iracubo, en donde estamos viendo la municipalidad, nos desplazaríamos hacia el pequeño pueblo de Maná.
la iglesia de Maná, algo más sencilla que la iglesia de Miracubo, era también linda. El perezoso que tenían las hermanas en el convento, donde el grupo pasó la noche, también se interesaba por nosotros y él quería saber qué había detrás de nuestra cámara de televisión. Continuando nuestro viaje hacia la región occidental de la Guayana Francesa, llegamos al pequeño poblado de Aguala Yalimapo, un pequeño pueblo de pescadores en los límites de Surinam, la ex Guayana holandesa. Allí conocimos y dialogamos con el jefe, con el cacique de la localidad. ¿El español? No, Et c'est une autre langue. Même appelé Emile Maurice, de coutume, quoi. un cacique de la tribu Galini. Mais on n'a pas de coco. Ah oui? Ça, on n'a pas. On a un coco petit, n'est-ce pas? Pas c'est vrai. Oui. Los hombres tenían su sustento de la pesca y las mujeres de las artesanías y de la crianza de animales domésticos. Nuestro viaje por la Guayana Francesa nos llevó a la localidad de Saint-Laurent-de-Maroni, bordeando el río del mismo nombre, en donde funcionaba un simpático mercado de frutas y verduras. La idea de crear una colonia penal en Saint-Laurent-de-Maroni se sitúa en 1857, cuando Mélinón, junto con un equipo de 40 negros, hace su primera aparición en el sitio. Y como toda la Guayana Francesa, Saint-Laurent-de-Maroni tiene el campo de la transportación, un largo rectángulo de casi 3 hectáreas, cercado por altas paredes, en donde se transportaban los convictos. Este campo de la transportación está dividido en 12 grandes edificios, 6 de los cuales tienen más de un piso. Aquí durante toda su vida de cárcel pasaron más de 60.000 presos de los más peligrosos, que no les era permitido regresar a Francia una vez cumplida su condena, sino que tenían que quedarse en la Guayana Francesa para colonizarla.
Alors il y avait des AP tout court, ou encore AP Saint-Laurent, si elles étaient faites à l'aide d'une petite manette. À l'aide d'une petite manette, le bourreau déclenchait le lourd couperet. En ese momento, ¿no es cierto?, con una pequeña... Dès que la tête était tombée, celle-ci était prise par les deux oreilles et montrée aux autres bagnards punis. Y cuando la cabeza quedaba cortada y rodaba, entonces el encargado lo tomaba de las dos orejas y le mostraba al resto de los prisioneros de que estaba muerto. Alors les punis étaient réunis tout autour de la guillotine. Había alrededor toda la gente completamente. À genoux, ils étaient à genoux. Silence total. Estaba de rodillas. Tout en montrant la tête aux hauts fonctionnaires du bagne, le bourreau disait, au nom de la République, justice est faite. Y entonces en ese momento que mostraba colgado de la cabeza de las dos orejas, decía, en nombre de la República, la justicia se hizo. Les aides-bourreaux déliaient le tronc de la planche et le basculaient dans un panier. Entonces los ayudantes tomaban el cuerpo sin cabeza, lo daban vuelta y lo ponían en un cesto. Le corps était enlevé du panier, posé sur une civière, il sortait avec par cette porte pour regagner la morgue du bagne pour les préparatifs pour l'enterrement. Entonces juntaban la cabeza en la misma cesta y lo llevaban para prepararlo para el entierro. Dans le cercueil, la tête était toujours placée au pied. Y la cabeza siempre quedaba acá. Il y a eu au bagne que très peu de guillotinés. Très peu. Hubo muy pocos guillotinados. En un siècle, des dizaines d'exécutions capitales, soit 2 par an. 2 exécutés par an. Más o menos 2 por año. Le bourreau le plus célèbre du bagne s'appelait Espel, dit le chacal. Le bourreau le plus célèbre. El prisionero más célebre de todos le llamaban el chacal. Dont 3 têtes en moins de 7 minutes lors d'une exécution groupée. El tipo en total guillotinó 33 tipos. Excusez-moi. Era un prisionero, ¿no es cierto? Le guide de cette Era façon, el verdugo, llamémosle mon así. public ne va rien. Et avec ce bourreau, avec Espel, le sang jaillissait de partout. En el momento del corte de la cabeza, c'était du sérieux. Saltaba sangre para todos lados. C'était du sérieux. Ça ne rigolait pas. Nadie reía. Mais la 34e tête, c'était la sienne. La última, la cabeza 34 que fue guillotinada acá fue la propia del mismo verdugo que guillotinó las 33 cabezas anteriormente. Parce qu'il avait tué un commerçant chinois pour le voler. Porque él que robó a un comerciante chino acá. Le bourreau Levantou n'arrivait jamais à monter correctement la guillotine. Que nunca llegaba a ponerlo correctamente la guillotina. Quand les bois étaient mal montés, le couperet glissait, mais lentement. A veces estaba mal armada y la cuchilla de la guillotina se deslizaba muy latamente. Donc la tête n'était pas entièrement détachée. Y entonces la cabeza no quedaba directamente. Par conséquent, il fallait terminer le travail. Por consecuencia había que terminar el trabajo. Tout en tremblant de peur. Levantou détachait la tête au coupe-coupe, au sabre d'abattis, et a été remplacé par Auguste Louis Chaumet. Fue reemplazado por Auguste Louis Chaumet. Yeah.
de orquidiófilos tenía también su representación en Saint-Laurent de Maroni y mostraban al público las distintas variedades de orquídeas para que éstas fueran adquiridas por los turistas. Desde Saint-Laurent de Maroni y a través de un camino de tierra de 73 kilómetros, el grupo visitaría la cascada Voltaire, en plena selva de la Guayana francesa. Nosotros no sabemos. ¿Y dónde caminaste? Un pequeño sendero nos permitiría acceder al cabo de 3,5 kilómetros y después de casi una hora de caminata a algo realmente excepcional. Al tapismo delicado hay que traer la casa. Yo no quería agarrar camino al cielo. Por la canaleja. El final de la caminata nos recompensaba con una vista excepcional. Un lugar poco frecuentado y todavía virgen dentro de la selva de la Guayana francesa. Esto era lo que el grupo había ido a conocer y a visitar.
fuerte Diamante, construido en 1652, sobre la margen izquierda del río Maurí, permitía controlar posibles invasiones de holandeses, ingleses y portugueses. Durante nuestra visita en enero de 1994, estaba siendo objeto de reparación y no era permitida momentáneamente su visita. Visitamos las playas de Montjoly en un día ventoso y gris. A pesar de ello, nos bañamos en el Océano Atlántico antes de emprender nuestro viaje al aeropuerto Rochambeau, en donde tomaríamos el avión que nos llevaría de regreso a Belém y desde allí de regreso a la Argentina. Habiendo partido un 1 de enero, el 31 de enero volvíamos a cruzar la frontera en Puerto Iguazú y regresábamos a nuestro hogar en Jardín América, Misiones, de regreso a nuestra Radio Odisea y a Tecnovisión, el grupo de 6 personas que ya está pensando en una nueva aventura.